Un cadáver en mi casa. Esa fue la frase que escuché del otro lado del teléfono mientras mis maletas caían ruidosamente en medio del aeropuerto. El corazón me martillaba el pecho y las piernas me temblaban tanto que casi no podía sostenerme. Yo, Alejandro Torres, regresaba de un viaje de negocios, pero jamás imaginé que el verdadero viaje apenas comenzaba. Uno que me arrastraría directo a la traición más cruel y a una venganza que nadie vio venir. El oficial hablaba con voz firme, casi impersonal, pero cada palabra perforaba mi mente como un cuchillo helado. Señor Torres, necesitamos su presencia inmediata en la morgue. El cuerpo fue hallado en su residencia. El bullicio del aeropuerto se volvió un ruido lejano. Personas caminaban, reían, arrastraban maletas y sin embargo para mí el mundo entero se había detenido. Un cuerpo en mi casa. ¿Quién podía ser? ¿Por qué allí? Y sobre todo, ¿qué estaba pasando con mi esposa Laura? El vuelo de regreso fue un tormento de imágenes y preguntas. Yo, que había pasado una semana cerrando el contrato más grande de mi vida, ahora volvía con un nudo en el estómago que me impedía respirar. La idea de ver a Laura devastada me atravesaba. Ella siempre había sido frágil ante los problemas, incapaz de mantener la calma en medio de una tormenta. Pensar en su dolor me revolvía por dentro, pero lo que encontraría después no tendría nada que ver con fragilidad, sino con un plan cuidadosamente diseñado para destruirme. En ese momento, mientras el avión se sacudía entre turbulencias, entendí algo. No importaba quién estuviera muerto. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Antes de seguir con esta historia llena de traiciones y secretos, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que alguien que amas te oculta algo? Y no olvides suscribirte al canal y darle like a este video, porque lo que viene a continuación va a dejarte sin aliento. El olor penetrante a desinfectante mezclado con un rastro metálico de sangre seca me recibió apenas crucé las puertas de la morgue del condado. El oficial Ramírez caminaba delante de mí, con pasos firmes que resonaban en los pasillos iluminados por luces fluorescentes. Cada zumbido del techo parecía aumentar la presión en mi pecho. ¿Está preparado, señor Torres?, preguntó con una seriedad que me heló la sangre. Asentí, aunque en realidad mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas detrás de la espalda. Esperaba ver a un extraño, quizá un ladrón que había irrumpido en mi hogar durante mi ausencia. Pero cuando la sábana fue retirada, mi corazón dio un vuelco brutal. Allí estaba el rostro de Julián Méndez, el entrenador personal de mi esposa. Sus ojos azules permanecían abiertos, congelados en una expresión de terror absoluto. La piel de su frente estaba marcada por un golpe brutal, y a su lado yacía una barra de pesas ensangrentada. Hubo señales de lucha, comentó Ramírez anotando en su libreta. ¿Lo conocía? El aire desapareció de mis pulmones. ¿Cómo explicarle que ese hombre había estado en mi casa 3 veces por semana? Que sus conversaciones con Laura se extendían demasiado, que sus sonrisas parecían guardar secretos que yo me negaba a aceptar. Las imágenes llegaron como ráfagas. 2 semanas antes, el celular de Laura olvidado en la encimera de la cocina, la pantalla iluminada con un mensaje de Julián. Mi instinto me llevó a deslizar el dedo y abrir los chats. El martes será perfecto. Alejandro confía en ti. Lo haremos parecer un robo fallido. Fotografié cada palabra, cada detalle. Había descubierto un plan frío y meticuloso para acabar conmigo. Y ahora, ese mismo hombre que planeaba mi muerte estaba muerto en mi propia casa. Tragué saliva y mentí con naturalidad. Sí, lo conocía, pero no tengo idea de por qué estaba allí. Ramírez me observó en silencio, buscando grietas en mi rostro, pero no encontró nada, porque en ese instante entendí algo que cambiaría el rumbo de todo. Yo tenía la coartada perfecta y la muerte de Julián era el inicio de un juego mucho más peligroso. Salí de la morgue con el estómago revuelto, el aire frío de octubre golpeándome el rostro. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Laura. ¿Qué ha pasado? Estoy en el spa. Vuelvo enseguida. Y mientras leía esas palabras, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios, porque yo sabía exactamente dónde había estado anoche. Y muy pronto, todos lo sabrían también. De camino a casa, la ciudad parecía más ruidosa de lo habitual. Los claxones, las conversaciones en las aceras, incluso el murmullo de las ruedas sobre el asfalto me resultaban insoportables. Cada sonido me recordaba que, en mi interior, reinaba un silencio calculado. Ese silencio que precede a una tormenta. Al abrir la puerta de mi casa me invadió un escalofrío. La barra de pesas había sido retirada. El salón estaba impecablemente ordenado, como si nunca hubiera ocurrido un crimen allí.
Todo demasiado perfecto. Sabía que la policía había limpiado la escena, pero algo en mí sospechaba que Laura ya estaba planeando su próxima jugada. Ella llegó poco después, con el cabello aún húmedo del spa, envuelta en un aroma floral que solía enamorarme y que ahora me resultaba venenoso. Fingió preocupación abrazándome con fuerza. «Alejandro, ¿qué ha pasado? Los policías estaban aquí, ¿por qué?» La miré a los ojos. No pestañeó ni un segundo. Una actriz impecable. «Un accidente. Nada de qué preocuparse», respondí, dejando que el veneno de mis palabras se deslizara con calma. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Julián seguían retumbando en mi mente. Lo haremos parecer un robo fallido. Si él había planeado mi muerte, no había duda. Laura era la mente maestra detrás de todo. Me senté frente al ordenador y abrí la carpeta secreta donde guardaba las capturas de pantalla de sus conversaciones. Cada mensaje era una puñalada, pero también una prueba irrefutable. El dolor se mezclaba con una chispa peligrosa de satisfacción. Tenía en mis manos el poder de destruirlos a ambos. La rabia se apoderaba de mi cuerpo. Mis manos temblaban, el corazón golpeaba contra mis costillas como si quisiera escapar. Y fue entonces cuando tomé la decisión. No bastaba con confrontarla. No. Ella debía sentir el mismo miedo, la misma impotencia que había planeado para mí. Su derrota tenía que ser lenta, calculada y pública. Me recosté en la silla, cerré los ojos y dejé que un plan empezara a tomar forma. No sería fácil. No podía cometer errores. Pero cada movimiento que Laura diera a partir de ese momento, yo ya lo tendría previsto. A la mañana siguiente, al revisar el correo electrónico, encontré algo que me hizo sonreír con ironía. Un mensaje de Julián, enviado horas antes de su muerte. El asunto decía: todo listo para mañana. Y en ese instante supe que la trampa ya estaba tendida y que mi venganza apenas comenzaba. El aire en la habitación olía a café frío y a cables recién instalados. Había pasado la mañana en la tienda de electrónica, mirando cámaras con la calma de quien está construyendo un arma. Cada lente que elegía parecía susurrarme promesas. Necesitaba transparencia total. Ángulos que captaran la cocina, la puerta trasera, la sala donde Laura y Daniel habían reído como si el mundo entero fuera suyo. No quería suposiciones, quería un expediente implacable. En mi mochila metí 3 cámaras con grabación continua, un disco duro encriptado y una tarjeta con números de contacto de un técnico de confianza. Todo pagado en efectivo, ningún rastro. Volví a casa con el pulso acelerado, los dedos aún calientes del contacto con la tarjeta. La planificación se movía en silencio como un reloj que da cuerda. Mientras instalaba la primera cámara, imaginaba la cara de Laura si alguna vez supiera que su vida cotidiana pasaría a formar parte de un archivo irreversible. Me obligué a respirar lentamente para no traicionar la ansiedad que bullía bajo la piel. Por la tarde llamé a Marcus. Su voz al otro lado del teléfono fue como una cuerda de seguridad en un precipicio. «Necesito que me vigiles», dije en voz baja. No le di razones. Le pasé una copia encriptada de los mensajes de Sabrina. Perdón, de Laura. Marcus entendió sin preguntar. Su promesa fue breve. Estaré alerta, cada hora. Esa noche cené solo frente a la ventana. Las calles reflejaban luces de neón en charcos diminutos. El mundo seguía girando ajeno. Laura llegó tarde de su spa, con el pelo recogido y la sonrisa de siempre lista para la cámara que no sabía existía. Saludó con un beso rápido y entró en la cocina. Yo fingí no mirar, mientras la voz en mi cabeza repetía una consigna: documentar, no actuar. Coloqué el disco duro en mi escritorio y lo conecté al ordenador. Mientras las imágenes comenzaban a llegar, sentí una mezcla amarga de triunfo y culpa. La primera grabación mostraba algo pequeño, cotidiano. Laura abriendo una botella de champán y dejando el teléfono cerca sin sospechar. Luego, más tarde, Daniel entrando por la puerta trasera con la naturalidad de quien tiene llave propia. La imagen se congeló en mi pecho. Lo había planeado todo. Cerré los ojos y me permití un instante para recordar por qué lo hacía. No por odio ciego, sino por la necesidad de que la verdad tuviera peso. La verdad que me había negado dormir durante semanas. Antes de apagar las luces, escribí una nota en el blog. No revelaré nada hasta tenerlo todo. Corto, frío y firme. Y entonces pulsé grabar otra vez, sabiendo que la red, ahora invisible, comenzaba a cerrarse. La pantalla parpadeó y mi corazón dio un vuelco.
Marcus había enviado un paquete de archivos, vídeo nocturno, capturas de pantalla, un archivo de audio con risa ahogada, mensajes que yo ya conocía, pero ahora organizados como prueba forense. Las imágenes eran claras. Daniel entrando por la puerta trasera como si fuera de la casa, Laura recibiéndolo con una copa levantada, besos que olían a traición. Cada frame quemaba como ácido, pero me mantenía frío. Documentar no era venganza, era evidencia. Las manos me temblaban mientras revisaba la línea temporal. Necesitaba más, una conversación donde ellos hablaran explícitamente del plan, algo que no pudieran retorcer en el tribunal. Marcus sugirió un truco sutil, dejar actuar a la pareja en su propio escenario. ¿Cómo? Haciendo que crean que la oportunidad continuaba abierta. Hacerles creer que yo seguía ausente, que mi supuesta muerte aún era viable. La idea era peligrosa, pero tenía la envergadura de una catapulta. Esa noche no cerré las persianas. La calle olía a lluvia reciente y a gasolina. Encendí la grabadora oculta que había comprado y la dejé en la sala, con el micrófono apuntando a la mesa donde solían conspirar. Me senté en el sofá con la taza de té fría en las manos y esperé. La paciencia era espada y escudo. A medianoche, la casa cobró vida. Pasos suaves, risas contenidas, susurros que se deslizaban por la casa como agua. La voz de Daniel segura, la de Laura apenas un velo. Las palabras llegaron en fragmentos. Accidente, póliza, asegurar que parecía culpa de ladrones. Mi piel se erizó. El audio era imperfecto, pero la intención estaba cristalina. Respiré hondo, sintiendo la adrenalina subir como lava. Entonces sucedió lo que no había previsto. En un momento de euforia, Daniel se jactó en voz alta como un niño que no teme castigo. ¿Y si él se adelanta? Nadie sospecharía. Laura rió, pero su risa sonó más fría que antes. Fue una confesión espontánea, pura complacencia. Marcus me llamó en voz baja. Lo tienes, lo tenemos todo. No puedes lanzarte todavía, dijo. Paciencia. Colgué y me quedé en silencio, escuchando el eco de la risa en la grabadora. La tentación de actuar de inmediato ardía en mi garganta. Llamar, encararlos, exigir respuestas. Pero Marcus tenía razón. La prisa podía arruinarlo todo. Mientras el reloj marcaba la 1, apagué la grabadora y la escondí en el hueco del respaldo del sofá. Había cruzado la línea de la sospecha y la había convertido en evidencia sólida. Ahora debía esperar a que la red se cerrara sin que ellos la sintieran. Al bajar las escaleras noté algo en la puerta principal. Una llave nueva colgando del pomo, brillante bajo la luz amarilla. No recordaba haberla visto antes. La sangre se me heló. ¿Quién más tenía acceso a mi casa? Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono vibró. Mensaje de número desconocido. Solo decía, cuidado, no estaba solo. La llave brillante en la puerta olía a traición. La sostuve entre los dedos y sentí cómo me recorría un frío que ya no era del otoño. Era el frío de saber que alguien estaba jugando un juego dentro de mi propio hogar. El mensaje anónimo en el móvil. Cuidado. No estaba solo, retumbaba en mi cabeza como un tambor. Marcus insistió en cautela. No respondas a provocaciones. Deja que hable la evidencia. Pero la noche me mordía el cuello con dudas. Volví a reproducir la grabación en bucle hasta que cada respiración, cada timbre de copa, cada risa conspiradora quedó grabada en la carne de mis oídos. La voz de Daniel engolosinada por la certeza y la risa de Laura como cristales rotos me dolían. Sabía que el audio bien presentado sería letal en manos del fiscal. Marcus preparó un paquete legal. Yo, un plan de vigilancia más agresivo. Si ellos creían que la casa seguía sin protección, les dejaría ver lo contrario. Pero no con sirenas ni violencia, con un despliegue judicial que los acorralara. La mañana siguiente trajo lluvia fina y el olor de la ciudad mojada. Había colocado microcámaras ocultas en las plantas y en el reloj de pared. También pedí a Robert que, como guardaespaldas, intensificara sus rondas nocturnas sin decir demasiado. Su rostro, curtido por años de noches en vela, mostró una sombra de inquietud. ¿Confías en él?, preguntó Marcus por teléfono. Confío en su profesionalidad, respondí, pero mi confianza ya no era absoluta. Era un recurso en déficit. A mediodía, un sobre sin remitente apareció en el felpudo. Al abrirlo, encontré una foto. Mi coche en el garaje, pero con el cristal del conductor roto y una nota escrita con tinta roja. Sabemos que sabes. Tu próxima jugada será exponerte. La tinta parecía temblar. El pulso se me aceleró, la garganta se apretó, el sudor frío apareció en la nuca.
que supieran que yo sabía algo. Eso significaba que había filtraciones. ¿Quién en mi círculo había sido comprado o manipulado para avisarles? Esa misma tarde, mientras revisaba los registros de acceso a la casa, algo saltó. Una entrada al sistema de cámaras desde una IP externa en el horario en que pusimos la alarma. No era trabajo de Daniel ni de Laura. Era alguien con acceso técnico. Marcus juró seguir la pista, pero su voz se endureció. Si esto se filtra, nos quedamos sin caso. Respiré profundo y tomé una decisión que me dolió como un corte limpio. Llamé a Robert y le dije que hiciera algo que jamás había hecho. Que fingiera apartarse. Que permitiera que la pareja creyera que la casa estaba desprotegida para atraerlos. La trampa debía cerrarse desde adentro. Mientras colgaba, la lluvia golpeó con más fuerza. En la ventana apareció una silueta que no reconocí, recortada contra la calle mojada. Se quedó mirando hacia la casa, y luego sonrió. La noche se plegó como un terciopelo húmedo cuando comenzaron a llegar las piezas que faltaban. Robert, con los ojos cansados pero firmes, me envió un mensaje corto. Todo listo. Él había fingido mayor indiferencia durante el día, como le pedí, y ahora, bajo la cobertura de la madrugada, se movía como un lobo antiguo en su territorio. Tenía órdenes: no provocar, documentar y, si era necesario, intervenir con precisión. Mientras tanto, Marcus me llamó para decir que había descubierto algo en la IP que nos había alertado. No era un intruso externo, sino alguien que conocía la contraseña del sistema, alguien con acceso desde la red doméstica. La sangre se me heló. Alguien en la casa o alguien muy cercano estaba pasando información. Sentí el estómago encogerse, ese nudo caliente que anuncia traición. Las grabaciones programadas comenzaron. A las 02:14 la cámara del comedor captó movimiento. Una sombra, la silueta de una persona alta que se movía con confianza. Se detuvo junto a la mesa donde solía estar mi ropa de correr. Las manos buscaban algo en los cajones. Robert, que observaba en directo desde la camioneta, respiró hondo y apenas murmuró: «Estoy en movimiento». Su figura se desdobló como un reflejo en la pantalla nocturna. La cámara exterior mostró cómo la silueta se movía hacia la puerta trasera. Los dedos se rozaron con el picaporte. Ese sonido casi inaudible en la grabación fue suficiente. La sorpresa llegó en forma de un teléfono que vibró. Un mensaje anónimo: «Córtenle las alas. Ella no debe saber». Y en contraste, un segundo mensaje entró al instante en mi bandeja de entrada con una fotografía tomada desde dentro. Una cocina con vino derramado, risas congeladas, la copa de Sabrina aún en la mano. La calma aparente de la casa se resquebrajaba. Robert irrumpió en escena justo cuando la sombra, al otro lado de la puerta trasera, palpaba la cerradura. Un forcejeo breve, un empujón, un grito sofocado. La cámara del hall captó un zapato que se desliza, una mano que alcanza algo metálico, y luego la penumbra devora la imagen. El corazón me dio un vuelco. La pantalla se llenó de ruido estático por un segundo que pareció eterno. Marcus volvió a llamar, la voz contenida. «Tenemos movimiento, y tenemos además algo que no esperábamos». El ruido estático cedió y la imagen volvió, borrosa pero suficiente para que mis manos temblaran sobre la mesa. La silueta quedó expuesta cuando Robert encendió la linterna que llevaba atada al chaleco. El rostro que apareció en la pantalla me golpeó como un martillo frío. Era Sabrina. Allí estaba con los ojos abiertos como platos, la respiración entrecortada, atrapada con las manos aún cerca del picaporte. No había dudas. Ella misma había entrado a escondidas a nuestra casa, confiada, segura de que nadie la descubriría. «¿Qué demonios haces aquí?», rugió Robert, su voz cargada de incredulidad y furia contenida. Sabrina intentó zafarse, los labios formando una excusa torpe, pero los ojos la delataban. Sabía que había quedado al descubierto. El silencio que siguió fue aún más brutal. Dentro de mí, un río de imágenes se mezclaba. Sus risas en la mesa familiar, su voz fingiendo compasión, sus consejos envenenados. Todo adquiría un sentido cruel. Ella no solo estaba implicada, ella era la raíz del veneno. Marcus, al teléfono, me explicó lo que había descubierto. Sabrina llevaba semanas conectándose desde dentro para manipular cuentas, mover mensajes e incluso falsificar correos. Todo para dejarme aislada y, de paso, debilitar a Robert. El plan era perfecto. Hasta ahora. Robert, con un movimiento firme, la obligó a sentarse en la cocina mientras yo llegaba. Su rostro se desfiguraba entre el miedo y la arrogancia. Aún intentaba mantener el control.
lanzando frases rápidas como quien tira anzuelos desesperados. No entiendes nada, Elena. Todo esto era para tu bien. ¿Mi bien? Mi voz quebrada se alzó. ¿Destruir mi matrimonio, robar mi paz, humillarme frente a todos? La tensión en la habitación era tan densa que casi podía cortarse. Sabrina mordía sus labios, incapaz de sostener mi mirada. Robert, rígido como una estatua, me dejó espacio. Sabía que esa confrontación era mía. Y allí, frente a mí, la mujer que decía ser mi amiga se derrumbaba, con cada mentira pesándole en los hombros. Pero yo aún no había terminado. Lo que Sabrina no sabía era que yo también había estado jugando mi propio juego. Lo que venía después no sería solo un enfrentamiento, sería el inicio de mi justicia. Y por primera vez en semanas sentí que la balanza se inclinaba de mi lado. El aire en la casa estaba cargado, pesado como plomo. Cada paso que daba resonaba contra los pisos de madera, recordándome que el tiempo corría y que cada segundo podía cambiarlo todo. Había esperado este momento durante semanas. Cada detalle calculado, cada movimiento previsto. Sabrina no tenía idea de que ya estaba atrapada en mi propia red. Primero cerré la puerta principal con llave, asegurándome de que Robert vigilara cada salida. No había escapatoria. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta de que la seguridad de la casa había cambiado, que el juego ya no era a su favor. «¿Qué es esto, Elena?», preguntó fingiendo calma, pero su voz traicionaba un temblor contenido. Me acerqué lentamente, con pasos medidos, observando cómo su arrogancia comenzaba a desmoronarse. Con cada palabra que pronunciaba, veía cómo se consumía el espejismo de control que había construido. «Sabrina, cada movimiento que hiciste, cada mensaje que enviaste, lo vi todo», dije, dejando que el peso de mis palabras cayera sobre ella como lluvia fría. Eso no significa nada», intentó balbucear, pero el nerviosismo la delataba. Le mostré las grabaciones, las imágenes de sus planes, sus risas celebrando mi supuesta desaparición, la manera en que conspiraba con Daniel para fingir mi muerte y quedarse con todo. Cada evidencia era una daga de verdad clavada en su falso mundo. Robert mantuvo su mirada firme, listo para intervenir si intentaba un movimiento violento. Sabrina comenzó a sudar, sus manos temblaban y su voz se quebró. «No, no puedes. Esto es ilegal». «No es ilegal, es justicia», respondí con voz firme, controlada. Justicia por la traición, la manipulación y la intención de destruirme. En ese instante cada pieza encajó. La póliza de seguro, los mensajes, las cámaras, la coartada perfecta que había construido en semanas. Todo estaba listo para que la policía viera lo que ella había intentado ocultar. El último paso fue simple pero devastador. Contacté al detective Morales y le entregué toda la evidencia. Cada grabación, cada mensaje, cada prueba documental mostraba claramente la conspiración y su alcance. Sabrina quedó atrapada, sin excusas, sin posibilidades. La justicia ya no era un deseo, era inevitable. Mientras veía cómo la realidad de sus acciones la aplastaba, sentí una mezcla de alivio y poder. La venganza no era solo mía, sino moralmente justa, proporcional a la traición que había sufrido. La luz fría de la mañana se filtraba por las ventanas mientras las sirenas todavía parpadeaban en Maple Street. Sabrina estaba esposada, escoltada por oficiales. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por miedo y desesperación. Cada mirada que lanzaba me recordaba la magnitud de su caída. No era solo la traición personal, era un castigo justo, proporcional a su plan de asesinato. Me senté en la sala del tribunal, escuchando cómo se leían las pruebas, grabaciones de sus conversaciones con Daniel, la modificación fraudulenta de la póliza de seguro, su plan detallado para simular mi muerte. Cada evidencia resonaba con claridad frente al jurado. Sabrina intentaba argumentar que todo era fantasía, pero sus palabras sonaban huecas, débiles ante la evidencia irrefutable. El veredicto fue devastador para ella. 18 años por conspiración de asesinato y fraude. Daniel, su cómplice, ya no estaba, víctima de su propia ambición y de la precisión de mi plan. La justicia se había servido, quirúrgica y poética. Mientras la llevaban, sus ojos se encontraron con los míos a través del cristal blindado. Un silencio pesado nos envolvió. Sonreí con calma, interpretando al esposo traicionado, pero por dentro sentí la victoria de quien sobrevivió y venció. El alivio me llenó de una paz extraña, pero no completa. La venganza había salvado mi vida, pero el precio emocional era profundo. Meses después, inicié terapia intensiva. Cada sesión me ayudaba a reconstruir la confianza perdida, a diferenciar entre supervivencia y deseo de destrucción. Aprendí que sobrevivir no es lo mismo que sanar,
y que algunas traiciones dejan cicatrices que nunca desaparecen por completo. Poco a poco, retomé el control de mi vida. Clases de cerámica, voluntariado en refugios de animales y la compañía cuidadosa de amigos que entendían mi proceso. La vida continuaba, aunque siempre con la memoria de lo que había enfrentado. Rachel, antigua amiga de Daniel, se convirtió en apoyo. 2 víctimas de traición encontrando fuerza mutua. Al final, la justicia se combinó con el aprendizaje. Actuar con inteligencia, prever cada movimiento, pero nunca dejar que la traición nos convirtiera en monstruos. La supervivencia y la justicia moral se entrelazaron, recordándome que las decisiones correctas requieren mente fría y corazón fuerte. Elena observa ahora su reflejo en el espejo, consciente de que algunos fantasmas nunca descansan, pero segura de que ha recuperado su vida y dignidad. Algunos puentes deben arder para que otros caminos puedan reconstruirse. ¿Cuál fue la venganza más satisfactoria que has visto? Comenta abajo, suscríbete al canal y dale like si quieres ver más historias de traición y justicia poética.